A reading from the Acts. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Stephen, filled with En grace, aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Siria y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los senadores y a los letrados, agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía el de un ángel. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos, y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso, y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. After Jesus had fed the 5,000 men, his disciples saw him. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias.
Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: se lo aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que les dará el Hijo del Hombre. Pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Verbum Domini. It was during the Second Fue World War durante la Segunda Guerra Mundial that those who que were caring for the children aquellos que cuidaban de los niños en un orfanatorio en Inglaterra descubrieron que los niños no estaban durmiendo young lives y que los jóvenes, often gone que de hungry. jóvenes decían que habían pasado hambre They were fearful that the next y day tenían they would temor de que al día siguiente no tendrían nada que comer. they had trouble sleeping. Por lo tanto, tenían miedo de quedarse dormidos. Solution, those who were caring Se les for them, ocurrió a aquellos que estaban cuidándolos que les darían a los muchachos un pedazo de pan para sostenerlo durante la noche. No era para comérselo, sino que ya habían comido ese día suficiente, sino que era para que lo sostuvieran hasta el día siguiente para que supieran que tendrían pan para ellos el próximo día. to sleep Y peacefully. comenzaron a dormir otra vez bien con ese conocimiento. Think of that in relation Podemos to pensar en esto en relación con las palabras de nuestro Señor en el día de hoy, considerando el pan de vida, 6. que es un discurso del capítulo 6 de Juan, en que dice: no trabajen para el But for the food that sustento que endures se for eternal echa a life, perder, sino para el que dura la vida entera, que el hombre, el Hijo del Hombre te dará. the Y natural entonces food that we need to el sustain our earthly sustento natural que necesitamos a diario no es suficiente para darnos una vida sobrenatural, no es suficiente para preservarnos contra la muerte. Sin embargo, hay un alimento que se nos dará, que sí, supernatural life nos dará vida sobrenatural sufficient to preserve y que es suficiente para preservarnos más allá de la muerte. the food the Son of Man Y ese es el alimento que da el Hijo del Hombre a nosotros, que nos ve toda la noche y nos permite llegar al día siguiente to the eternal day, por la vida eterna, the bread of life que es el pan de vida, of the Holy el Eucharist. pan de la Santa Eucaristía, que es nuestro We know don. that often the last Sabemos sacrament que people el receive último is the sacramento que la baptism, gente the anointing of the sick. recibe es la unción de los enfermos, y esto es a causa de que llegan a un momento en que quizás estén ya comatosos, en que no pueden responder. Sin embargo, idealmente, el último sacramento que recibiríamos es el viático, es decir, la Santa Eucaristía. El viático significa el alimento para el viaje, para ayudarnos durante la noche de la muerte hasta el día siguiente. En 2 ocasiones he tenido la oportunidad de celebrar una misa de viático, que es algo que es rara, pero puede hacerse una vez para una de las hermanas en Huntsville, que estaba muriendo y que no era más que unos pocos días hasta su muerte, y que para otra persona de alguien que asiste a diario aquí, la esposa. La significación de lo que estaba diciendo el Señor es que el alimento que tenemos aquí perece, pero el que nos da Él nos va a sostener hasta la vida eterna. Y ese es el tesoro y el don de la Eucaristía. Uno de los que vivió en Londres durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de hecho, él mismo luchó
durante la Primera Guerra Mundial. Perdió todos sus amigos excepto uno en una amarga batalla en la Primera Guerra Mundial. Enseñó en Oxford por muchos años, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Se llama J.R.R. Tolkien. Su propia madre había sido transformada, había sido cambiada al catolicismo, tuvo muchas luchas en su vida, pero lo importante para ella era el entregar esa religión a sus hijos, y esto fue algo que J.R. Tolkien siempre recordó con gran afecto por su madre en los sacrificios que hizo ella y lo importante que era la fe católica para ella, a la que se apegó a su conversión. En una carta a uno de sus hijos dijo ella lo siguiente, dijo, de la oscuridad de mi vida hay tanta frustración. Puse ante ustedes algo que es importante que adoren en la tierra, el Sagrado Sacramento. Ahí encontrarán romance, gloria, honor, fidelidad y la forma correcta de todo su amor en la tierra, del verdadero amor en la tierra, que es el que desea todo hombre. Así que él sentía un gran amor por la Santa Eucaristía. Lo que él dice es la forma correcta de todos sus amores. Es lo que todo corazón desea, el tesoro de la Eucaristía. Fue un sacerdote el que afectó su vida y le agradece a él por ello, el padre Francis Morgan, y ayudó a la familia en un momento muy difícil. Fue más que un padre para mí, dijo él, es el primero que me enseñó la caridad y el perdón a mí. Su propio hijo, J.R. Tolkien, hijo, se convirtió en un sacerdote también. Y para uno de sus otros hijos, Christopher le escribió acerca de un evento, de un sermón que había escuchado en una ocasión que le había afectado mucho. Comenzó a ver algo claramente que no había reconocido antes, y esto fue cuando este sacerdote estaba hablando acerca de criar a la hija de Ciro de los muertos, y cuando había alzado le dijeron, dijo Jesús para ella, denle algo de comer. Estaba comentando el sacerdote una ilustración con un relato que ocurrió en Lourdes, como un pequeño niño que fue llevado a Lourdes por sus padres, estaba muriendo de tuberculosis, y fueron con esperanzas de que recibiría una sanación allí, un lugar que muchas personas han visto restaurada su salud. Sin embargo, se fueron desilusionados porque no hubo milagro que hubiera ocurrido mientras estuvieron allí en Lourdes. Se montaron en el tren para regresar a su casa, a su ciudad. Había enfermeras que le estaban atendiendo porque estaba muriéndose, y cuando pasó el tren por frente a la cueva de Lourdes, de pronto ve el niño, ve una pequeña niña, y el niño dice que quiere ir a ver a donde ella se levantó antes y no había podido jugar ni pararse antes, y fue a jugar con ella y regresó a su asiento y dijo, tengo hambre. No había podido comer por tanto tiempo y le dieron 2 enormes sándwiches de carne que devoró. Entonces, J.R. Tolkien mencionó la palabra para ese evento y dijo que era algo que él estaba tratando de comunicar en algunos de los relatos que él había escrito. Sus obras de ficción son los libros más grandes en la historia, Hobbit y El Señor de los Anillos, y él utilizó una palabra, eucatastrofía, que proviene del hecho de que es un relator muy importante. Catástrofe con EU al principio, catástrofe quiere decir poner en otra posición, y EU quiere decir bueno, así que es un vuelco feliz, es un feliz fin, pero hay algo que sucede casi al final en una nueva catastrofía o catástrofe. Yo utilicé la palabra, eso que sucede al final y que le hace a uno sentirse con ganas de llorar. Es un
una visión pequeña de la verdad, que toda su naturaleza cambia en causas materiales y que afecta el cambio de la muerte. Se siente con cierto alivio, como si había caído en su lugar otra vez una parte del cuerpo. Nos hace saber que de hecho así es como funcionan las cosas en el gran mundo para el cual ha sido hecho nuestro mundo. Yo concluí diciendo que la resurrección fue la peor catástrofe de esta índole posible y produce la emoción esencial, el júbilo que produce lágrimas, viene de esos lugares en que el júbilo y la angustia son uno solo. Tuve esta relación, esta visión del Señor de los Anillos, que Sam dijo que Frodo había muerto, que no hay esperanzas para él y para su supervivencia, y se duerme, se queda dormido, y cuando despierta y está en una cama suave y se pregunta si había sido todo un sueño y ve el dedo de Frodo que le falta. Dijo, no sucedió, pero esperaba que todos estuvieran muertos. Y entonces dice a Gandalf que pensamos que estaba muerto también y de pronto lo vemos vivo. Todo triste, dice él, va a deshacerse. Así que está señalando él que en esta vida vamos a tener tribulaciones. J.L. Tolkien sufrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Las cosas le ocurrieron grandes tragedias. Sin embargo, ¿cuál es el final del relato? Es que todo es triste, todo va a suceder y no suceder de verdad. Y la respuesta es que sí, que la resurrección señala esa realidad. J.R. Tolkien dijo que tan solo en ese momento tuvo la comprensión de que esto era cierto, que no solamente había llegado lógicamente, que con frecuencia pasa, que cuando razonamos sobre las cosas, y él dijo lo que se llamaba esta apreciación directa de la mente, que él tuvo de pronto. Es como eso que estuviera metido dentro de la intuición de que esto sí es la forma en que suceden las cosas y que a la larga todo lo triste va a decirse que no es verdad, a suceder que no es verdad, como nos señala la resurrección que nos indica esa verdad. Nosotros también vamos a compartir en la resurrección del Señor y Él nos da este alimento que perdura para toda la vida. No trabajen por el alimento que perece, dice, sino para el alimento que vuelve a uno a la vida y que el Señor te dará. Y ese es el tesoro que es nuestro, el don del Espíritu Santo, que un poco de esa vida resurrecta, resucitada que se nos da a nosotros, que tenemos un sabor o sagrado banquete que Dios ha recibido. Se recuerda su pasión, su promesa de una gloria futura. Se nos da un pequeño sabor de esa vida eterna y sabemos que esto es algo que es un alimento que nos permitirá no morir, sino que pasemos por esa larga noche de la muerte para llegar a la vida eterna. Recientemente ha habido un libro que ha sido escrito sobre el Papa Benedicto. No creo que ha sido traducido completamente, pero tengo unos pequeños trozos en que él escribió como el Papa Benedicto habló sobre el júbilo. Y dijo, si se fijan en lo frecuentemente que él ha escrito sobre el júbilo con gran alegría, muy frecuentemente, quizás más que ninguna otra cosa. De hecho, su mensaje para el Día Mundial de la Juventud era sobre ese tema, sobre el júbilo. Y tenía esta cita, él, de un par de citas del Papa Benedicto. He aquí una de ellas, sencillamente, el júbilo se ha convertido en algo más extraño. El mundo no se convierte en algo mejor si es privado de júbilo. El mundo necesita personas que descubren el bien, que son capaces de un júbilo que sana a consecuencia de ello.
y de esta forma también recibe el valor para hacer el bien. Necesitamos esa confianza original que a la larga solo la fe puede dar, y al final el mundo es bueno, que Dios existe y que es bueno. De eso también sale el valor del júbilo, que se convierte en algo, en una responsabilidad, de manera que otros también puedan regocijarse y recibir las buenas nuevas. Esto es algo hermoso que necesitamos, dice, personas que pueden ver, que puedan tomar la luz y el bien, y que al final el mundo es bueno, que Dios sí existe y es bueno, y nos da a nosotros un valor para hacer el bien y tener el valor del júbilo, que sabemos que al final todo lo triste va a ser hecho no verdad, y que en el final de la resurrección que nos ha sido prometida y el alimento que nos da Jesús, que no muramos y que nos llevará a ese lugar. Así que el Señor nos ayude a vivir en ese lugar siempre. Después de esta oración de hoy, estará la oración que yo ofreceré para cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso, que restauras la vida eterna en la resurrección de la vida, aumenta en nosotros el alimento de esta comida pascual, derrama en nuestro corazón la fuerza de este alimento que salva por mediación de Cristo nuestro Señor. Amén.